EDEteam es tecnología para todos. Comienza a estudiar gratis en ede.team y no te detengas. ¿Sabes qué es una burbuja? Es un fenómeno económico que consiste en que un activo o un producto empieza a subir de valor de forma explosiva porque la gente le asigna un valor más arriba del que tiene por pura especulación, porque creen que va a seguir subiendo. Eso atrae a más gente porque ven que sube y dicen, yo no me puedo quedar fuera, esto va a seguir subiendo, entonces aquí hay una mina de oro y se mete más gente y más gente y más gente y esto produce que el valor suba más y más y más y más y más, pero en determinado momento esa burbuja que estaba creciendo mucho va a reventar y todo va a colapsar porque ese valor era ficticio. Las burbujas han ocurrido muchas veces en la historia, pero te quiero contar algo que ocurrió en el mundo de la tecnología. El 9 de agosto de 1995, la empresa Netscape Communications, los creadores del navegador Netscape, el primer navegador importante de la web, salieron a la bolsa y la empresa fue evaluada en $2.600 millones. Lo curioso de esto es que apenas tenía 16 meses de vida y no tenía ganancias. Cero. Pero la web era algo nuevo, era algo que nadie había visto, era algo que era la siguiente tendencia de internet, entonces todo el mundo se quería subir y eso trajo una fiebre de personas que dejaban su trabajo para meterse a internet porque decían, aquí puedo volverme millonario de la noche a la mañana como los chicos de Netscape, y eso trajo a muchas empresas que no valían nada, también trajo a grandes empresas como Amazon, como Google y otras, pero muchas otras eran pura cáscara. Pero como había esta fiebre del internet, los inversionistas daban muchísimo dinero a muchachos que solamente venían con un PowerPoint y una idea súper loca, y eventualmente eso reventó. 3 años después, Netscape estaba quebrada y 2 años después reventó la burbuja.com. 5.000 empresas de tecnología cerraron, se despidieron a muchísimas personas, se perdieron muchos empleos, la economía colapsó e incluso empresas gigantes como Amazon, Google o Cisco estuvieron en su peor momento histórico. 20 años después parece que llega una nueva burbuja tecnológica y te lo vamos a explicar en detalle en este video. Pero antes de continuar, si es la primera vez que vienes por aquí, te cuento que EDEteam es la plataforma de educación online para que todos dominen la tecnología. Tenemos cursos para desarrolladores, para quienes crean la tecnología, y también tenemos cursos para usuarios, para que dominen las herramientas digitales que los van a hacer más productivos. Sea cual sea tu camino, EDEteam es el lugar para que domines la tecnología y no te detengas. Puedes comenzar a estudiar gratis en ede.team. Además, si eres estudiante de colegio, instituto o universidad, para ayudarte con tu educación, tienes una beca del 50% esperando por ti. Entra a ede.team/estudiantes para postular estas becas. Y recuerda, no te quedes con lo que te da la universidad. Construye tu futuro estudiando en EDEteam y actualizándote en las tecnologías que pide la industria. Y volviendo al tema de la burbuja, allá por marzo de 2020, hace 2 años, llegó la pandemia al continente americano, es decir, Gringolandia y Latinoamérica. Y la gente se refugió en la tecnología, porque claro, todo el mundo encerrado, la tecnología fue la salvación para divertirnos, para comunicarnos, para estudiar, para trabajar. El trabajo remoto se convirtió en la norma, utilizaron herramientas para videoconferencias, los videojuegos, las plataformas de streaming. La tecnología creció muchísimo porque era el refugio de la gente ante el encierro. Esto hizo que las empresas de tecnología crezcan en valor de manera espectacular. Tal vez el caso más sonado de aquellos meses fue el de Zoom, que como tú ves por aquí, a marzo de 2020 tenía un valor de menos de $50.000 millones y alcanzó más de $160.000 millones, triplicó su valor en apenas unos meses. Pero como ves, para octubre de 2020 alcanzó su pico máximo y de ahí ha venido en caída, en caída, en caída, en caída y sigue cayendo. Otro caso interesante fue el de Peloton. Esta empresa hace máquinas para hacer ejercicios en casa, entonces como todos los gimnasios estaban cerrados, esta empresa empezó a crecer tremendamente hasta casi quintuplicar su valor, pero en enero de 2021 llegó al pico y de ahí empezó a caer. Te muestro otro ejemplo. Esta empresa la conoces, es Tesla, del tipo que quiere comprar Twitter, o tal vez no quiere, nadie sabe qué pasa por su cabeza, pero fíjate su valor para marzo de 2020 y cómo empieza a subir de manera casi vertical. Elon Musk se convirtió en el hombre más rico del mundo gracias a la pandemia. En noviembre de 2021 alcanzó su pico más alto y de ahí empezaba a descender. Tuvo un nuevo pico, un nuevo levante, pero de ahí empezaba a descender bastante. Alphabet, la propietaria de Google, mira, marzo de 2020 y mira esa pendiente cómo se eleva hasta llegar a su máximo histórico en noviembre de 2021 y luego empieza a caer. Apple es similar, marzo de 2020, aunque ellos venían en un crecimiento bastante estable, pero esa pendiente prácticamente se pone en vertical a partir de
marzo y llega a su máximo histórico en diciembre de 2021 con $3 trillones. En el caso de Meta o Facebook es similar. Fíjate que en marzo de 2020 tuvieron una pequeña caída, pero la empresa venía en un crecimiento constante. Luego subieron hasta su máximo histórico en septiembre de 2021, superando el $1 trillón, es decir, el millón de millones. Trillón gringo, tú me entiendes. Y luego empieza a caer. ¿Ves el patrón? Si aún no te queda claro el patrón, veamos la siguiente. Microsoft venía creciendo muy bien, pero en marzo de 2020 la curva se pone casi vertical también y alcanza su pico histórico en noviembre de 2021 y luego empieza a caer. Amazon venía creciendo muy bien, mire ese crecimiento desde 2015, espectacular, pero en marzo de 2020 esto es lo más brutal que puedes haber visto porque se pone vertical, completamente vertical la gráfica. El máximo histórico es noviembre de 2021. Marzo 2020, finales de 2021. El patrón es evidente. El caso de Netflix, que ya hemos analizado también en este canal, marzo de 2020 empieza a crecer muchísimo y el pico llega a 2021, pero la caída es tremenda. Fíjate el último tramo del gráfico, cómo se va al piso Netflix. Entonces ha habido un crecimiento brutal, pero la pandemia se acabó, la fiebre tecnológica se acabó y la gente está buscando otras cosas que hacer, está buscando otros lugares donde poner su dinero. Además, durante la pandemia ocurrió un fenómeno llamado la gran renuncia, que significa que muchos empleados empezaron a dejar su trabajo por las condiciones nuevas de vida. En Estados Unidos principalmente se dieron seguros de desempleo para que la economía no se lesione. Empleados tecnológicos, principalmente desarrolladores, viendo el crecimiento de la tecnología, empezaron a pedir más. Las empresas empezaron a pagar muchísimo más a los empleados, a darles más acciones de las empresas, pero eso es insostenible a largo plazo. Así que una vez terminada la pandemia y con las cosas volviendo a la normalidad, las empresas de tecnología se dieron cuenta que habían gastado muchísimo dinero. La primera en caer fue Peloton. Había expandido muchísimo su nómina, su cantidad de trabajadores y tuvo que empezar a despedir. El CEO renunció, perdieron muchísimo dinero porque empezaron a proyectar que eso seguiría a lo largo de los años. Ese fue el error de varias empresas, creer que un cisne negro, es decir, un evento completamente raro, iba a ser la norma de aquí en adelante. Peloton cayó, Zoom cayó, como has visto, y no es tanto que estén desapareciendo, porque prácticamente están volviendo a la evaluación que tenían antes de pandemia. Pero claro, haber estado tan arriba y volver al estado inicial suena a un fracaso, aunque técnicamente no lo es, simplemente el mercado se está regulando. Amazon es la empresa que más contrató durante este tiempo, unos 800,000 empleados entre 2020 y 2021, mientras que entre Apple, Microsoft, Meta y Alphabet contrataron 500,000 de empleados entre ellas. Estamos hablando de aumentar la cantidad de fuerza laboral de una manera enorme, aumentar muchísimo el gasto para mantener a esta fuerza laboral, pero además que solo en 2020 Meta, Amazon, Google, Apple y Microsoft produjeron juntos más de $1 trillón. Nuevamente, un trillón gringo, 1,000,000 de millones, superando el Producto Bruto Interno de países como Suiza. En este momento de la historia es cuando las Big Tech se volvieron imparables, lograron tener prácticamente más poder que los mismos gobiernos. El problema que ahora las cosas se están desacelerando, varias empresas están empezando a despedir personal. Netflix ya ha hecho varios despidos y ha anunciado muchos más despidos aún, y el caso de Netflix es pequeño porque van a despedir unos 150 empleados. Hay empresas que están despidiendo miles, 2,000, 3,000, 4,000 empleados porque necesitan restablecer sus números. El asunto está tan feo que en solo 3 días las grandes tecnológicas han perdido más de $1 trillón. Apple perdió $220,000 millones, Microsoft $189,000 millones, Tesla $199,000 millones, Amazon $173,000 millones, Alphabet $123,000 millones, Nvidia $85,000 millones, Meta $70,000 millones, Uber mucho más abajo pero perdió $6,000 millones, sin contar a Netflix que perdió $60,000 millones en apenas unos días, y te lo contamos aquí en este canal. Esa caída es brutal y esa caída no puede ocurrir sin que el mercado empiece a tambalearse. Las personas más ricas del mundo, según un informe de Bloomberg, han perdido también $1 trillón gringo este año. Brian Armstrong, el fundador de Coinbase, que valía $8,000 millones, ha pasado a valer $2,000, y el CEO de Binance ha pasado de $96,000 millones a $11,000 millones. Por ejemplo, las empresas de tecnología tienen como costumbre
costumbre dar acciones a sus empleados como una manera de retenerlos, es decir, porciones de la compañía. De esa manera, cuando a un empleado le ofrecen otro trabajo, lo piensa porque tiene acciones en la compañía que no quiere perder porque pueden valer bastante. Sin embargo, esas acciones están empezando a valer cada vez menos y los empleados sienten que se quedan sin nada. Por ejemplo, un empleado de Block le ha contado a Business Insider que perdió $400,000 millones solamente por la pérdida en el valor de las acciones de la compañía. Pelton, de quien ya te hemos hablado, va a despedir a 2.800 personas. Robinhood, la empresa para hacer inversiones de la que hablamos también en este canal, va a despedir a 300 personas. Better, una fintech que se hizo tristemente famosa porque el CEO despidió a 900 empleados por Zoom, ahora va a despedir a 4.000 personas más. Carvana, una empresa de venta de autos, va a despedir a 2.500 personas. Y estos son los casos más abultados, pero en realidad los despidos y el congelamiento de gastos está ahí fuerte. Meta también ha dicho que va a detener las contrataciones. Y en el caso de Amazon, que no contrata solamente profesionales en tecnología, sino muchísima mano de obra para sus almacenes, está con mano de obra ociosa porque ya tiene demasiada gente, tiene almacenes inutilizados porque ya no hay esa cantidad de ventas como había en pandemia. Entonces es un hecho que va a empezar a deshacerse de esa mano de obra adicional. Deja tu huella en el mundo y ayúdanos a cambiar la vida de miles de estudiantes de Latinoamérica sin salir de casa. Inscríbete en ed.team/enseña y nosotros nos contactaremos contigo para crear cursos de calidad. ed.team/enseña. Pero además de las empresas, quienes están cayendo son las criptomonedas y tienen casi el mismo patrón. Mira este gráfico de Bitcoin que alcanzó su máximo histórico en noviembre de 2021. $69,000 el Bitcoin y hoy está por debajo de los 30,000. Ha perdido más de la mitad de su valor, pero el pico está a finales de 2021. Prácticamente se repite el patrón con empresas y criptomonedas. En el caso de Ethereum es similar. Para noviembre de 2021 alcanzó su máximo histórico en $4,800 y hoy ha perdido más de la mitad de su valor y está por los 2,000. Pero aunque la caída de Bitcoin y Ethereum son tremendas porque pierden más de la mitad de su valor, el caso más dramático es el de Terra. Terra es una blockchain sobre la cual corren dos criptomonedas, Luna y UST. Por cierto, si no tienes claro qué es una blockchain y quieres un video con la mejor explicación en español, déjalo en los comentarios. Luna y UST son las criptomonedas que corren sobre esta blockchain y las dos se han desplomado de una manera brutal. Hay gente que invirtió $40,000 en Luna, duplicó su valor porque tenían 80,000 y ellos estaban felices y en unos cuantos días tenían $4. Por ejemplo, el rapero KSI ha dicho que sus 3 millones invertidos en Luna ahora valen solo $100. ¿Pero qué pasó con Luna? Luna es una criptomoneda que estaba creciendo muy duro, se puso en el top de las criptomonedas y nuevamente la bendita burbuja, ¿no? La gente empieza a comprar porque piensa que va a subir hasta el infinito y nunca va a caer. Sorpresa, siempre cae. Tarde o temprano cae. El punto es que UST, su prima hermana, es una stablecoin, es decir, una moneda que en teoría se mantiene a la par con el dólar, que no tiene estas fluctuaciones. Existen varias monedas estables, varias stablecoin en el mercado, pero se apoyan en activos físicos, en oro, en reservas o en propiedades, de tal manera que tienen manera de respaldar esa paridad con el dólar, mientras que UST simplemente se basaba en un algoritmo y se apoyaba en Luna. En otras palabras, si una cae, cae la otra. Entonces, un buen día, UST empezó a caer, empezó a perder su paridad con el dólar y empezó a quemar a Luna. Se crearon muchos más UST, lo que hizo que pierdan muchísimo valor. Eso arrastró a Luna, pero la caída es algo increíble porque si te fijas en este gráfico que es de terror, Luna llegó a valer casi $120 en abril de 2022. Este año, hace un mes. Y hoy vale $0.00013. ¿De cuánto es esa caída? Y eso arrastra a UST. O bueno, UST arrastró a Luna porque UST de valer $1 para tener la paridad vale ahora menos de 10 centavos. Pero la caída de Luna realmente es la peor. Hay gente que se ha quedado sin los ahorros de su vida, hay gente que ha hipotecado su casa, se han abierto líneas telefónicas para gente que está pensando en el suicidio luego de haber perdido absolutamente todo. Y es que esto ya lo habíamos visto pasar con el Bitcoin hace varios años, cuando la gente se endeudaba para comprar Bitcoins. Jugar con las criptomonedas, con las acciones, es básicamente lo mismo que irte a un casino. Por eso es que los expertos inversionistas no ponen todos los huevos en una canasta porque terminan así.
En abril de 2021, hace un año, Coinbase, este exchange de criptomonedas, salió a la bolsa, a Wall Street, y llegó a valer casi $100.000 millones, lo que de alguna manera ponía al Bitcoin en el curso legal, porque ya los mercados tradicionales aceptaban a una empresa que comercia con Bitcoin. Y eso te lo contamos hace un año aquí en EDTeam. Pero en este tiempo Coinbase ha perdido el 75% de su valor e incluso se habla de una posible quiebra. La primera empresa de criptomonedas en salir a la bolsa podría quebrar. Y también el año pasado el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, puso al Bitcoin como moneda de curso legal en el país y les dio a todos los ciudadanos unos $30 creo en Bitcoin para que ellos puedan utilizarlos, pero según los estudios solamente una quinta parte de la gente siguió usando el Bitcoin después de gastarse este bono inicial del gobierno. El presidente anunció que iban a minar Bitcoins con energía de volcanes, todo muy chévere porque es algo que se usa en El Salvador y te lo contamos también aquí en este canal, pero con este escenario del Bitcoin la economía de El Salvador podría también estar en problemas porque los organismos internacionales podrían rescindirle los créditos y poner a El Salvador en un problema bastante grave, que esperemos que no ocurra, pero a corto plazo parece que el Bitcoin va a seguir cayendo. Quizás se estabilice y luego vuelva a subir, pero la tendencia es a la baja. Y dentro de este escenario mundial, una cosa curiosa es que ahora la empresa más valiosa del mundo ya no es Apple, tampoco es Microsoft, no es Google. Es una petrolera llamada Saudi Aramco que está controlada por el gobierno de Arabia Saudita y que ha registrado un 82% más de ganancias respecto al año pasado. Una petrolera, ¿qué empresa más tradicional te puede venir a la mente que una petrolera? ¿Dónde está la innovación? Quizás en los procesos, pero no hay empresa más tradicional que una petrolera. Eso marca un cambio en el panorama. Puede ser que sí, puede ser que luego las tecnológicas vuelvan a subir, porque también es coyuntural, porque Rusia es uno de los grandes productores de petróleo y con las sanciones hay un miedo de que los precios suban, entonces por eso una petrolera empieza a subir su valor. Además que se vienen cambios bastante grandes en el mundo de la tecnología. Desde hace poco más de un año hemos visto cómo en Estados Unidos están interrogando a las principales tecnológicas por acusaciones de monopolio y competencia desleal, y se ha sentido cada vez más presión del gobierno estadounidense y también de la Unión Europea sobre las empresas tecnológicas para que se hagan responsables de los contenidos que se publican en ellas. Cada vez hay más regulación, cada vez hay más control a estas empresas que crecían de manera desmesurada y eso definitivamente va a cambiar el panorama. Y aunque te parezca una locura que lo diga, también está TikTok. ¿Qué tiene que ver TikTok? Que marca un nuevo escenario en el mundo de las redes sociales que parecían dominadas por ciertos jugadores que ahora las vemos extinguirse. Pero por otro lado están los inversionistas cerrando el caño, ya no confiando tanto en gente con una gran idea y un PowerPoint, sino siendo mucho más cautelosos, porque como sabemos hay muchas empresas que viven quemando dinero. No tienen ingresos, pero sobreviven con dinero de inversionistas, con la famosa atracción, que no es más que traer más usuarios, que aunque no tengas ganancias, pero mientras traes más usuarios, algún día saldrás a la bolsa y todos recuperarán su dinero aunque la empresa haya estado en pérdida. Como reflexión final, ¿significa esto que debemos tener miedo? No, pero debemos ser cautelosos. Como te decía hace un momento, los ultra ricos van a seguir siendo ultra ricos porque la soga se rompe del lado más débil. Las grandes empresas, llámese Google, Apple, Microsoft, etc., tienen muchísimo poder y ellas podrían seguir invirtiendo grandes cantidades de dinero porque aunque han caído muchísimo sus acciones y han perdido muchísimo valor, hoy por hoy están mucho mejor que en 2020. Pero las que están en el medio y sobre todo las startups que están fundamentadas en promesas, esas promesas que se les da a un inversionista para que suelte dinero, y un buen día tú te despiertas y dices, esta empresa levantó 50 millones, 100 millones, 200 millones y uno dice, en algún momento eso se tiene que detener porque no es sostenible y eso está empezando a suceder, pero no significa que tengamos que caer en pánico, simplemente significa que el mercado se regula. Aquí estaba en 2020, 2021 y 2022 se puso por aquí y ahora se va a poner por acá. Se va a regular, pero para regularse van a ocurrir bastantes cambios, pero vuelvo a lo mismo, cuando no hay un valor real es cuando se sufre. Los profesionales que ofrezcan valor real y no crean que solo por el hecho de ser programadores ya son estrellas de rock que merecen todos los lujos del mundo, son quienes van a seguir adelante en la carrera y los demás van a tener que adaptarse y ser mejores programadores, que es una profesión hermosa y nunca va a dejar de necesitarse, pero es importante que sepamos que el mercado puede empezar a cambiar, que seas cauteloso, invierte en tu educación porque no hay mejor inversión que en tu cerebro en lugar de invertir en criptos o NFTs que al día siguiente no valen absolutamente nada
nada y pierdes tu dinero. Y para hacerlo ve a ed.team para que domines la tecnología con cientos de cursos completamente actualizados. Cursos para creadores de tecnología y para usuarios de la tecnología para que dominen las herramientas digitales. Sea cual sea tu rama, tenemos cursos desde nivel básico hasta nivel avanzado con la mejor metodología de enseñanza en español. Ve a ed.team porque puedes comenzar cualquiera de nuestros cursos gratis y como siempre te digo, si eres estudiante de colegio, instituto, universidad, para ayudarte tenemos una beca del 50% de descuento esperando por ti. Solamente ve a ed.team/estudiantes, postula esta beca y no te quedes con lo que te da la universidad. Actualízate para que tengas un gran futuro y una gran carrera. Yo soy Álvaro Felipe de EdTeam, espero que este video te haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao. EdTeam es tecnología para todos. Comienza a estudiar gratis en ed.team y no te detengas.